obviamente emergente en la región de las Américas. Chikungunya deriva del macongue, que significa aquel que se encorva, y produce una enfermedad febril, aguda, que se transmite al hombre por la picadura de un vector. En la imagen que está a la derecha de su pantalla, podemos ver la distribución que tiene el vector, así como los casos presentados de chikungunya en América, teniendo mayor énfasis en los estados del Caribe, en los países del Caribe, México, un poco en Estados Unidos y Brasil. Obviamente también tenemos que decir que el agente causal es un virus ARN monocatenario de la familia Toboviridae y del género alfavirus. Los vectores que están relacionados con la enfermedad es el mosquito Aedes aegypti y Albopictus. Normalmente en cuestiones de epidemiología es importante diferenciar entre uno y otro para dirigir los esfuerzos contra el combate del mismo. En este caso, el mosquito Aedes, en este caso Albopictus, también llamado mosquito tigre asiático, tiene un comportamiento más activo a lo largo del día, eh, y está un poco más relacionado a los hábitos selváticos. También el Aedes aegypti es otro tipo de mosquito de la misma familia, pero eso es más tropical, aunque también está considerándose como ese modelo de adaptabilidad que tiene en la especie del mosquito para poder lograr grandes altitudes, por ejemplo en algunos países, y aguantar un poco más los climas más extremosos. El agente causal igual sigue siendo el mismo, y en base a las investigaciones se ha encontrado que la mutación del gen de la envoltura viral de la E1 226 valinina es lo que hizo susceptible al virus para ser transmitido por el mosquito. Recordando también que para que el mosquito pueda eh, propagar la enfermedad, podemos identificarlo como que primero debe haber una viremia en el mosquito. El mosquito tiene que contraer el virus, tiene que tener una viremia, y esa viremia va a tener una concentración en las glándulas salivales del dicho mosquito. Y debido a las condiciones que prevalecen durante muchísimo tiempo, e incluso en la actualidad, dentro del continente americano, ya sea el hacinamiento, los factores ambientales, sociales, y también eh, la creación de reservorios y el criadero de, del vector, ha hecho eh, un problema nacional e internacional el brote del virus. Y por lo mismo los habitantes son más propensos a adquirir el virus, y debido porque no tienen una un mecanismo inmunológico contra el virus. Igual las características tienen relación inversamente proporcional al número del vector y a la exposición y a la existencia de los casos. Hasta el día de hoy, en México, están registrados 18 casos comprobados, y hasta hace unos días salió esta imagen en la cual que decía o menciona que hay 16 estados que reportan casos. Sin embargo, algunos de estos casos, dado es el caso del estado de Querétaro, tiene algunos casos importados de personas que han tenido acercamiento a algunos otros lugares que tiene la presencia de esta enfermedad. Las vías de transmisión, la principal es por el vector, aunque rara vez se puedan encontrar las vías de transmisión intraútero causando abortos. Sin embargo, las investigaciones aún no encuentran el origen y por eso se desconoce el proceso. El intraparto, normalmente se ha encontrado una relación entre la madre virémica y el niño. La madre virémica tiene que tener síntomas virales 3 días antes del parto. La percutánea es
por el pinchazo con objetos punzocortantes. Esto se da en un ambiente de laboratorio en el cual eh, se tienen ciertos riesgos, ¿no? En la teoría, pues igualmente se puede adquirir por transfusión sanguínea y trasplante de órganos o tejidos, aunque es importante mencionar de que no hay evidencia de una transmisión por la leche materna. En las medidas efectivas contra la prevención del virus, la protección contra las picaduras es lo esencial, el control vectorial a gran escala, dado como los programas de control del mosquito que se han desarrollado en la mayoría de los países que ha tenido la presencia de esta enfermedad, el aislamiento como de la fase virémica en los primeros 7 días. ¿Esto por qué? Porque como hay una gran cantidad de copias del, del virus circulando en el torrente sanguíneo, entonces si esa persona o ese individuo tiene contacto con un mosquito, el mosquito adquiere la enfermedad, produce una fase virémica dentro del mismo mosquito y hay una replicación viral en las glándulas salivales del mismo, y entonces cuando el mosquito viaja y tiene otro encuentro con otro humano, entonces ahí adquiere la afección, ¿no? Y una recomendación es el uso de permectina, que es efectiva en el tratamiento de la ropa, y también se encuentra ya en el mercado una ropa que ya tiene impregnada una cierta cantidad de permectina, en la cual este, está indicada en, en el uso, ¿no? Y que tiene una efectividad de hasta 70 lavados. Ok. En tanto epidemiología, Eh, todas estas enfermedades son de notificación inmediata. La definición del caso se basa por dos normas o dos criterios, que es el criterio clínico, el primero, que es la aparición aguda de fiebre mayor a 38.5 grados, una atralgia grave o artritis que no se explica por otros trastornos médicos. Es decir, que solamente hay un episodio de un pico febril o que se mantiene. Creo que tenemos problemas de conexión, pero en un momento vamos a tratar de solucionarlo. Igual le pido a la persona que me está escribiendo que por favor vuelva a activar su audio y lo active para ver si podemos solucionar ese pequeño defecto. Otro criterio que tenemos que considerar es el epidemiológico, que es residir o haber visitado recientemente una zona epidémica o que tenga transmisión o presencia de casos activos eh, en un rango no mayor de 15 días. También de ahí se desprende lo que es el caso sospechoso y el caso confirmado. El caso sospechoso es un paciente con inicio de fiebre aguda mayor a 38.5, atralgias o artritis no explicada, eh, explicada por otra condición médica, y el caso confirmado es cualquier caso sospechoso con un resultado de positivo en los métodos aprobados por por las instituciones que así lo dictan, ¿no? En la patogenia, pues como ya les había mencionado, los mosquitos adquieren el virus a partir de un huésped virémico a los primeros 10 días. Estos días son los que les menciono que el mosquito debe tener el estado de viremia para poder transmitirlo, ¿no? Recordando que los mosquitos, un dato ahí curioso, que los mosquitos pueden vivir desde los 15 días hasta los 30 días, dependiendo de las fases en las que se encuentren. Y una vez que el mosquito pica al individuo, eh, el virus baja hacia la epidermis y de ahí al tejido conectivo, y en el cual invade a las células epiteliales y a los fibroblastos, siendo los fibroblastos la célula diana o la célula preferida para el virus de chikungunya, y ahí se genera la primera fase, ¿no? Que es la fase virémica, menor normalmente el rango es de 5 a 7 días, siendo
un poco menor o un poco mayor, dependiendo de la adaptabilidad de, de todos los individuos. Y se dice o se menciona que las teorías explican que los monocitos circulantes son los encargados de realizar con la diseminación, ¿no? Con la diseminación. Y en la fase aguda, lo que va a generar toda la sintomatología son eh, la gran cantidad de la respuesta que es del interferón beta, del interferón 1 beta, que es producido por los fibroblastos. Y el reservorio, pues, es el humano. Normalmente hay que tener mucho cuidado entre las los horarios en los que tiene actividades los mosquitos. Se dice que las actividades de los mosquitos empiezan desde las 6 a las 8 horas de la mañana y de las 17 horas hasta las 20 horas, dependiendo de las condiciones climáticas y debido a que uno puede inferir en un comportamiento de un mosquito que ya eh, realizó el acto de alimentación, porque después del acto de alimentación suelen posarse alrededor de los 3 metros de altura. Normalmente si hay un mosquito que está relacionado o está cerca de los hábitos humanos, pues puede encontrarse en la parte superior, ¿no? En los techos, en las paredes, incluso en las plantas que superen los 3 metros de altura, y entonces es un comportamiento que pudiera eh, representar una, una señal de alarma, ¿no? El cuadro clínico, como ya conocemos, el chikungunya es el dolor de cabeza, la fiebre, dolor muscular, algunas veces se presentan náuseas, dolor de articulaciones, alergias, en este caso en los niños puede presentarse un síndrome de alergia, incluso de anafilaxia, inflamación de las articulaciones, sensación de cansancio, eh, como ya les había dicho, la presentación clínica varía con la edad. Las complicaciones y las formas graves son frecuentes en los niños menores de 1 año y en adultos mayores de 65 con las enfermedades crónicas. Como todas las enfermedades, ataca y tiene mayores complicaciones en las dos etapas de la vida. En embarazadas, la mayoría de las infecciones por virus chikungunya ocurren durante el embarazo y el virus no se transmite en el feto. Sin embargo, hay los estudios que les voy a presentar más adelante, dicen que solamente es eh, de cuidado si la embarazada o la persona tiene síntomas 3 días antes de la fecha del parto. El riesgo más alto de transmisión es cuando la mujer está infectada y en un periodo intraparto. Normalmente se registra una tasa de transmisión vertical del 49% y la capacidad de adaptación es variable, dado de que incluso la misma viremia dentro de la, de la persona, de la mujer embarazada, puede causar incluso un aborto. Algo más de las manifestaciones clínicas es de acuerdo a las etapas de la enfermedad. La primera es la aguda, que se puede identificar en los primeros 10 días, de los 3 a los 10 días, es de inicio súbito, con los síntomas, una fiebre mayor de 37, de 39 grados, una atralgia grave, cefalea, dolores musculares, lumbalgias. También puede encontrarse náuseas, vómitos, en los niños exantema súbito o cualquier otro tipo de exantema, o una afectación en la dermis, eh, conjuntivitis, y normalmente todos estos síntomas están ligados a una carga viral bastante alta. La segunda etapa es la subaguda, que es de los 2 a los 3 meses, eh, obviamente es post-infección, se manifiesta con poliartritis distal, es un dolor relacionado a las lesiones o a otras lesiones previas, tensinovitis, hipertrofia subaguda de muñecas y tobillos. Normalmente las, las características clásicas y clínicas que se pueden encontrar dentro de esta etapa de la enfermedad, algunos
algunos médicos o algunos estudios se han relacionado con la presencia de una nueva viremia o una nueva infección o incluso con otros cambios, ¿no? Pueden ser fisiológicos, no lo sé. La verdad no hay un estudio que te pueda decir con certeza a qué se relacionan esas apariciones e incluso se presume que al mismo proceso de adaptabilidad. En la fase crónica son mayores a los 3 meses hasta 18 meses, encontrado dentro de la bibliografía, obviamente es igual post-infección, las artalgias con exacerbaciones repentinas, ya sean por múltiples factores, fatiga y una buena serie de casos se han asociado incluso con depresión, con eventos depresivos. Las manifestaciones musculoesqueléticas son frecuentes, de un 88, 100%. El patrón es simétrico, poliarticular. Normalmente se registran dolor en las articulaciones pequeñas o en grandes articulaciones. Un ejemplo de ellas, las muñecas, las falanges, codos, rodillas, tobillos, los hombros, la articulación esternoclavicular. Y normalmente aquí hay un valor de discrepancia en que el patrón de las manifestaciones musculoesqueléticas pueda ser migratoria o no migratoria. Igual se asocia a las fases de la enfermedad, como tal, las más asociadas son la aguda y la subaguda, no excluyendo como tal a la fase crónica, con una frecuencia o con una recurrencia de 30-40% en las mismas articulaciones. Sin embargo, una presentación diferente no es rara, ¿no? Y los factores de riesgo asociados, pues es igual la edad, como ya hemos eh, mencionado. Normalmente hay algunos estudios de corte y de presentación de casos, si tienen algún poco de inclinación hacia el sexo masculino, ya sea por las actividades que elaboran o en las cuales se comprometen. La verdad, desconozco cuál sea, supongo que sí. La carga viral, obviamente, entre más alta sea la carga viral, las manifestaciones clínicas van a ser mucho más agudas. Van a tener ausencia de trombocitopenia, a lo mejor puede presentarse un aumento de estas enzimas, que es la AST y la ALT. Las crioglobulinas van a estar positivas, ya sea por el proceso de adaptabilidad, ¿no? Y en neonatos, pues normalmente la presentación clínica puede variar y puede ser mucho más agresiva, puede poner en riesgo a la vida inclusive de los neonatos, en los cuales pues de primera instancia pueden ser asintomáticos y pueden desarrollar fiebre, pérdida del apetito, dolor, edema periférico y diversas manifestaciones en la piel. Una de ellas puede ser la erupción maculopapular en vesículas o incluso en bulas. Aquellos se infectan normalmente en el periodo de intraparto y en algunas otras complicaciones un poco más severas puede ser la meningoencefalitis, lesiones de la sustancia blanca, edema cerebral, hemorragia intracraniana, síntomas hemorrágicos o alguna enfermedad del miocardio en la cual se puede encontrar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Las manifestaciones agudas típicas es el inicio súbito que se presenta en la fase aguda y normalmente puede, doctora, Catalina, no, la microcefalia está más asociada a la presencia del virus Zika. En este caso, el virus chikungunya no se ha asociado tanto a una presencia de microcefalia. Sin embargo, en dado contrario, el virus Zika está relacionado a los casos de microcefalia. Me parece que tiene un brote muy activo en Brasil y en esta parte, ¿no? de Sudamérica. Ok. Bueno, también se acompaña de dolores articulares múltiples, bilaterales. También se habían pasado
mencionar es que la fiebre puede estar acompañada de bradicardia relativa, que esto quiere decir de que uno esperaría que la fiebre por sí sola aumente la frecuencia cardíaca y en estos casos es al revés, la disminuye. Eh, el dolor es bilateral, simétrico, de intensidad variable. Algunos pacientes dicen que el dolor es tan intenso que produce una incapacidad funcional. Luego de algunos días pueden presentarse erupciones como las que ya les había descrito. Otros puede ser la cefalea, el dolor de espalda difuso, mialgias, náuseas, vómito, conjuntivitis. También se ha observado la presencia de adenomegalias, generalmente subclaviculares, bilaterales, múltiples, menores de 0.5 centímetros, en las cuales pues cuando uno está en la consulta pues no, es lo último yo creo que piensa si se presenta un caso con esas características. Yo creo que no tiene la, la importancia que debemos darle, ¿no? Las manifestaciones en el recién nacido normalmente son relacionadas a la transmisión vertical de este grupo de la población, aunque solo existe el antecedente de una madre virémica y sintomática 4 días antes del embarazo. Sin evidencia de la transmisión del virus, sigue siendo muy recomendable dar pecho a los bebés. Y generalmente los síntomas en recién nacido se presentan a partir del tercer día o hasta el séptimo día, con una media alrededor de los 4 días después del nacimiento, se puede iniciar uno de los siguientes signos o síntomas, dado ser la fiebre, el dolor, edema distal, erupciones maculopapulares, crisis convulsivas y anomalías electrocardiográficas. Las manifestaciones clínicas congénitas puede ser el síndrome de hiperalérgico o incluso la anafilaxia pediátrica, que está asociada a la liberación rápida de histamina, leucotrienos, prostaglandinas, factor activador de plaquetas, etcétera. Y en este caso, pues habría que hacer un diferencial dentro de la misma anafilaxia si es inmunoglobulina E dependiente o no dependiente. Y la activación igual. Por ejemplo, si es no dependiente, puede ser en relación con activación de la cascada y complemento. Perdón. Igual la erupción cutánea, edemas en extremidades, meningoencefalitis, una insuficiencia respiratoria, descamación grave, o una hipermentación y dermatitis bullosa. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Bueno, otras manifestaciones atípicas que podemos encontrar en el recién nacido pueden ser tanto a nivel neurológico, a nivel ocular, como una neuritis óptica, una eh, epiescleritis, cardiovasculares, dermatológicas, renal, como nefritis, insuficiencia renal aguda, u otras como pueden ser una discrasia sangrantes, neumonía, hepatitis, insuficiencia respiratoria, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, y así pues las manifestaciones en los casos son atípicas, generalmente se presentan en un 0.3% de los casos y pues van a exigir una buena intervención por parte de nosotros, del médico, con guiada más o menos hacia la atención de los pacientes. Y pues el diagnóstico generalmente es por fundamentación clínica, aunque también el laboratorio para fines epidemiológicos e incluso el tratamiento puede ser importante. En México se ha establecido que los métodos diagnósticos se dividen en dos. El método indirecto, que puede ser la serología, que generalmente está basada en el aislamiento viral,
y la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa o reversa, y los métodos directos, que es la detección de anticuerpos IgM si es posible dentro de los primeros 5 días, y después del inicio de los síntomas, y esta persiste hasta por 6 meses. Otro anticuerpo que se puede medir es la detección del IgG, que es detectable después de los 10 a 14 días. Y el aislamiento viral sigue siendo la prueba diagnóstica estándar de oro. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que menos de los 14 días se puede encontrar una viremia bastante importante de las réplicas del virus, y aquí se pueden encontrar también las curvas de las cantidades de inmunoglobulinas que se pueden estar presentes en el suero, ¿no? Y cuándo se pueden empezar a, a medir, ya sea por una ELISA o puede ser por otra vía. Y el diagnóstico diferencial, pues, es bastante complicado porque, pues, el entorno actual exige que se haga el diferencial de fiebre chikungunya, de dengue y en este caso de Zika en algunos lugares, y que esperemos que el vector se contenga y que no invada a todo, todo el continente, ¿no? Sin embargo, pues no solamente son estas enfermedades las que nos deben de preocupar y de ocupar. La otra es el paludismo, aunque la presentación clínica puede ser fiebre, alteración del estado de conciencia, eh, normalmente puede haber adenomegalias y puede haber otras alteraciones a nivel fisiológico, inclusive otros antecedentes o la infección por otros alfavirus, ya sea el de Ross River, eh, y otros. La presentación clínica es similar, aunque aquí el mayor aspecto que se debe investigar es los antecedentes de viajes a las zonas conocidas donde se presenta una gran cantidad de estos casos, donde hay una transmisión activa. El primer diagnóstico diferencial es el que debemos atacar, ¿no? En este caso, una infección por otros alfavirus. Una fiebre reumática es común en niños, eh, con eventos poliartríticos de características migratorias, aunque puede ser una fiebre reumática post-estreptocócica, presentarse como una fiebre reumatoide juvenil, aunque pues en estos tiempos, pues esto va muy de acuerdo con el tratamiento que podamos elegir y el apego del paciente al tratamiento. Otro diagnóstico diferencial puede ser la leptospirosis, que se presenta con una mialgia grave en los músculos gastrocnemios, congestión conjuntival o una hemorragia subconjuntival, ictericia, oliguria, o incluso considerar antecedentes de contacto con agua contaminada. Y en las características clínicas entre chikungunya y dengue, pues la fiebre va a estar un poco más presente en la parte de chikungunya, en dengue no tanto, mialgias. En esta tabla presentada aquí, de la OMS, se dice que tiene más presencia en el dengue. En las artralgias son más eh, clínicamente eh, identificadas con chikungunya. Erupciones cutáneas igual de este lado. Las alteraciones hemorrágicas son más frecuentes en el dengue, dado por la presencia de dengue hemorrágico. El choque igual, aunque revisando los esquemas de tratamiento de dengue, dice que una hidratación es clave para el tratamiento. Sin embargo, en la poca experiencia que puedo tener en el ámbito clínico, he podido ver varios esquemas de rehidratación muy agresivos que pueden incluso, en lugar de mejorar al paciente, pueden eh, generar un problema de salud, dado porque no hay una hemorragia en sí, sino hay un escape, un secuestro de las células, en este caso
de las células sanguíneas una extravasación y generar un tercer espacio. Y por eso se puede presentar toda la sintomatología como si fuera como si hubiera una hemorragia activa o un síndrome de, de deshidratación muy severo. La leucopenia tiende a estar presente en las dos, sin embargo es más asociada con el dengue. La linfopenia, por el contrario, es de fiebre, chikungunya. La neutropenia igual para dengue. Y la trombocitopenia, como ya los habíamos mencionado, es más significativa en dengue. Esta tabla que encontré navegando por internet se me hizo muy importante, dado que podemos tener una referencia rápida y precisa de chikungunya, dengue y zika. La picadura normalmente está involucrada en todas debido por la transmisión del vector. Sin embargo, la presentación de los síntomas varía. En la fiebre chikungunya, los días en los que se puede presentar las manifestaciones clínicas son de 3 a 7 días después de la picadura. En el dengue son de 3 a 8, de 5 a 8 días, perdón, y en Zika de 3 hasta 7 días después, ¿no? En cuestiones de fiebre, en Zika va a estar presente, no va a ser tan importante, en dengue va a ser alta, igual que en chikungunya, normalmente rondan los 40 grados centígrados. Y en dolor de cabeza va a estar presente en la mayoría, siendo más importante en dengue. En dolores musculares va a estar igual. En dolores musculares articulares muy fuertes, te lo damos el punto a chikungunya. En dengue van a estar presentes, sin embargo, no es tan importante. En dengue, en Zika, perdón, lo característico es la conjuntivitis no purulenta, que siendo esta la manifestación principal para poder eh, diferenciar Zika de las otras dos entidades. El malestar general va a estar presente tanto en infección por virus chikungunya, en dengue, y en el Zika va a estar como artritis o artralgia demasiado localizada, y en las cuales nos puede dar un punto de alerta. Las náuseas van a estar presentes en chikungunya, en dengue los vómitos, igual que en el Zika. Otras manifestaciones pueden ser las manchas rojas o puntos púrpura en la piel que se acompañan de picor. Esto puede ser generalmente asociado por la secreción de histamina a nivel celular, y va a estar más relacionado a chikungunya. Por parte en el dengue, pues va a ser parches de sangre bajo la piel, características del dengue hemorrágico. En Zika, las erupciones de piel con puntos rojos y blancos. Este es un punto importante que debemos señalar entre el diagnóstico diferencial entre Zika y chikungunya. Volviendo al Zika, es otra manifestación, la falta de apetito, como en dengue, y en chikungunya vuelve a hacer referencia a la inflamación de las articulaciones. Asimismo, la artritis. En el dengue, el dolor va a estar más localizado alrededor de los ojos y detrás de los globos oculares. Y en el Zika, solo en la parte posterior de los ojos. En el dengue va a ser característica la sudoración, y en el Zika el dolor abdominal. En esta parte no he encontrado ninguna alteración clínica en las fuentes bibliográficas que estuve revisando sobre chikungunya. Sin embargo, esto no excluye a la enfermedad de no presentar algún otro síntoma a nivel gastrointestinal. Y los síntomas duran de 4 a 7 días, que es la fase aguda y subaguda en chikungunya. En dengue se autolimita en el mejor de los casos, o tiene otro desenlace fatal si no se lleva un tratamiento adecuado. Pero generalmente los síntomas duran alrededor de 7 días, y en Zika los síntomas duran de 4 a 7 días. Normalmente estas enfermedades son autolimitadas debido a que el cuerpo, bajo sus
mecanismos de adaptación y de inmunidad, suele controlar la viremia, y esto yo creo que es importante, sino que sería en nosotros, ¿no? Este cuadro, repito, es importante porque en la actualidad debemos hacer el diagnóstico diferencial entre estas tres entidades, dado de que se ha visto con mucha mortalidad y mucha incidencia en estos meses, ¿no? Y por otra parte, el manejo clínico de los casos típicos de fiebre chikungunya se lo puede dividir en las primeras tres niveles de atención médica. En el primer nivel, normalmente se tiene que informar al paciente que no hay un tratamiento antiviral específico y se le deben de aclarar y de informar, y que para que él pueda identificar los signos de alarma y criterios de referencia. Normalmente, los niños durante la fase aguda se sugiere una dieta normal, reposo en cama, líquidos abundantes si toleran vía oral, puede ser leche, jugos de frutas naturales o incluso suero. En algunas referencias bibliográficas mencionaba el apoyo como tal de la fisioterapia, debido a que los movimientos y los ejercicios moderados tienden a mejorar la rigidez que se presenta en la fiebre chikungunya. Sin embargo, dice que no se debe de exceder los, la cantidad de los ejercicios, dado de que si el ejercicio puede llegar a ser intenso, puede exacerbar los síntomas. Y durante la enfermedad aguda se recomienda reposo y el uso de paracetamol, y durante la enfermedad crónica se recomienda el uso de AINES. Normalmente aquí se hace un punto en la cual no se recomienda el uso de aspirina en menores de 12 años por la prevalencia o incluso la presentación del llamado síndrome de Reye. El fosfato de cloroquina se puede utilizar, sin embargo, tenemos que tener en consideración las afectaciones a nivel ocular, y los corticoides a corto plazo igual se tienen que manejar con, con mucho cuidado. A continuación les presento otras tablas que venían en las fuentes. En este caso la fuente es la guía del manejo clínico para la infección de virus chikungunya, publicada en mayo de 2014 en la República Dominicana. Aquí se manejan las dosis de administración oral de acetaminofén en la población de adultos, incluyendo embarazadas. La dosis de acetaminofén es de 500 hasta 100 miligramos, inclusive hasta 4 gramos. El intervalo es cada 6 horas. En los niños menores de 5 años, de 10 hasta 5 miligramos kilogramo peso. Por dosis cada 6 horas igual. Y en la presentación de acetaminofén adaptada a los niños menores de 5 años, se divide por peso, por el jarabe, de 100, con una presentación de 100 mililitros por cada gramos, perdón, ahí me equivoqué, y el gotero igual son de 100 mililitros por gotas, ¿no? Y los comprimidos igual son de 100 miligramos. De 0 a 2 meses, que rondan aproximadamente los 4 gramos, los 4 kilogramos. En jarabe la dosis es de 1.5 mililitros, por gotero son 8 gotas, y los comprimidos pues no aplican por las condiciones fisiológicas obvias. De 2 a 3 meses, que normalmente son de 4 años hasta 6 kilogramos, de 4 kilogramos hasta 6. La dosis en jarabe son de 2.5, de gotero son 10 gotas, y los comprimidos, si es necesario, medio comprimido. Y de 4 son 6, peso menor a los kilogramos, ¿sabes? 5 mililitros, en gotas son 20, y en un comprimido es hasta de 1 año a 2 años, el peso menor a 12 kilogramos hasta 10, jarabe es de 5, de 25 gotas, y sigue siendo el mismo comprimido. De 3 a de 3 años a 4, el peso va a ser menor a 15 kilogramos, y la dosis van a ser de 7.5 mililitros, y en gotero hasta 30 gotas. Y si de ser necesario,
Los comprimidos se pueden administrar de 1,5 comprimidos. La dosis de administración oral de los AINES, en este caso se eligieron el diclofenaco y el naproxeno. Las dos se presentan en comprimidos y la población adulta excluye a las embarazadas. La dosis de naproxeno son de 250 a 500 miligramos por día y el intervalo es de 12 horas. Por la parte del diclofenaco son de 100 a 500 miligramos por día, por hora, digamos por día, perdón, y el intervalo es cada 12 horas. Y aquí se muestra la administración oral de los antihistamínicos. La población es igual adultos, excluyendo embarazadas, menores de 5 años y de 6 a 12 años. Excluyendo a las embarazadas, los AINES, la presentación y la dosis, se seleccionó a la loratadina, la presentación en tabletas, la dosis de 10 miligramos al día, un intervalo de 24 horas, la defenidramina en jarabe de 5 mililitros sobre 12,5 gramos, la dosis es de 1,25 gramos kilogramo por dosis y el intervalo es cada 6 horas. Asimismo, la loratadina en jarabe de 100 miligramos. Aquí la dosis se va. ¿Me escuchan bien? Ok. Y la loratadina se divide en dos dosis, ya sea por los años que presenten los niños, que sea de 1 a 2 años, la dosis es de 2,5 miligramos por día, y de 3 a 5 años, la dosis es de 5 miligramos por día. El mismo intervalo para los dos, que son de 12 horas. De 6 a los 12 años, se puede seguir usando la loratadina como la defenidramina. El jarabe en la primera van a estar de 100 miligramos, la dosis de 1,25 miligramos por kilogramo por dosis, y la loratadina van a ser en comprimidos de 10 miligramos por día. De la loratadina son cada 12 horas y de la primera van a ser 6 horas. Las conductas recomendadas dentro del primer y el segundo nivel de atención médica, dentro del primero pues es más que nada realizar labores preventivas, informar a la población sobre los signos de alarma, prevención y cuidados en el hogar y en la comunidad, el manejo ambulatorio de los casos típicos sin signos de alarma, la identificación de los signos de alarma y los criterios de referencia que a continuación se va a dar. El ingreso para la observación de los pacientes con síntomas sospechosos puede ser una morbilidad agregada, embarazadas con sospecha en el periodo de periparto, manifestaciones clínicas atípicas que requieran atención de especialistas de las especialidades básicas, llámese estas la medicina interna y pediatría. Pacientes con signos de alarma referidos desde el primer nivel de atención, ya sea los presentados como complicaciones típicas y atípicas de la enfermedad. Los criterios de derivación hacia del segundo a tercer nivel de atención, va a ser la duda diagnóstica de una enfermedad tratable de manera específica, la fiebre que persiste por más de 5 días y no cede, el dolor articular persistente, mareo postural y extremidades frías que pueden ser síntomas de una insuficiencia cardíaca, una disminución de la producción de orina o cualquier hemorragia subcutánea o a través de cualquier orificio, vómitos constantes, el embarazo por sí solo y las personas mayores de 60 años o recién nacidos. En este caso en México, los hospitales con el grado de tercer nivel de atención ya puede ser el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá en la Ciudad de México, o ya sea el Instituto Nacional de Perinatología, igual ubicado en la Ciudad de México, o inclusive el Instituto Nacional de Pediatría.
Y los criterios de ingreso para para este nivel de atención son neonatos con o sin síntomas, hijos de madres virémicas durante el parto o en los últimos 4 días antes del parto, menores de 1 año sospechosos con una morbilidad agregada, llámese un trastorno metabólico, o todo caso sospechoso con manifestaciones clínicas atípicas que requieran de especialidades básicas, no básicas, llámese cardiología, neumología, entre otras. Y el pronóstico, normalmente la mortalidad se considera baja con las infecciones con chikungunya, aunque sin embargo la enfermedad, el fallecimiento del paciente no es excepcional. Sin embargo, esto va a depender muchísimo de los criterios que podemos llevar a cabo en la consulta y por lo tanto para referir a los pacientes que requieran una atención más especializada. Exacerbaciones son raras de comorbilidades, excepto del fallo hepático, buscando una alteración metabólica, eh, y las erupciones vesículos, vesiculares, bullosas, hasta la epidermiolisis o las manifestaciones neurológicas atípicas en la infancia temprana. Y igual, por lo mismo, se incrementan los índices de morbilidad en esta enfermedad. Por la parte de neonatos, todos los neonatos sintomáticos o asintomáticos que nacieron de madres ibérimicas o con sintomatología se deben de tratar como, como pacientes de mayor grado y que requieren mayor atención por parte de nosotros, porque aproximadamente el 79% de todas las madres de sus bebés tenían síntomas obvios, por lo consiguiente son pacientes infectados hasta no demostrar lo contrario, y por lo tanto debemos de tener énfasis entre los días 3 y a los días 9 de vida, dado de que ahí se presentan los síntomas. Se van a presentar los síntomas que nos van a decir, este bebé está enfermo, requiere atención especializada, si no la podemos dar en nuestro centro en el cual trabajamos, hay que referirlo de, de un tiempo relativamente rápido para que esta enfermedad no avance y no se presenten las complicaciones. Las formas graves dentro de los neonatos se presentan en un 50%, siendo el rango de presentación de las complicaciones del primero día hasta el 16. Las manifestaciones clínicas dentro de los neonatos inespecíficas, fiebre, dificultad para alimentación, irritabilidad, y las específicas pueden ser la cutánea, el rash, la epidermiolisis, la aparición de bulas, edema, eritrodermia, la miocarditis, la encefalopatía o encefalitis, y los abortos después de la infección materna con chikungunya no son raros. Por otra parte, en los estudios que revisamos, los laboratorios que se presentan continuamente son aminotransferasas elevadas, los recuentos plaquetarios suelen ser bajos, el recuento de linfocitos puede ser bajo y los niveles de protrombina pueden estar disminuidos inclusive. Sin embargo, aquí se volvió a estudiar la posibilidad de que el virus sea transmitido por leche materna y una vez más se comprobó que es improbable. Y en los artículos que revisamos, los dos en inglés se realizaron en los Estados Unidos. El primero dice que no hay evidencia suficiente de que el virus chikungunya eh, genere un aborto espontáneo. Sin embargo, este es un punto de controversia dado que en los países en los cuales tienen mayor incidencia de los casos, se puede encontrar un mayor número de abortos. Sin embargo, se deben considerar muchos aspectos dados a las condiciones de la madre, o cómo se gestó todo ese embarazo, si no hay otra morbilidad agregada, otra enfermedad, a lo mejor algún trastorno genético y que se pudo haber eh, presentado con la infección de chikungunya. Y en este artículo menciona que de los 33 partos en mujeres
positivas con infección, 16 recién nacidos, quiere decir esto, el 48.5% presentaron una enfermedad neonatal. Entonces, los investigadores decidieron buscar otra vez la transmisión transplacentaria, pero aún en la actualidad se desconoce el mecanismo. Y en otro estudio, este, se menciona que se incluyó a 38 neonatos de todas las madres sintomáticas entre el día 4 y el primer día del parto, y de 24, 22 salieron positivos con PCR en, en líquido cefalorraquídeo en la presencia del virus. El promedio de inicio de los síntomas en estos neonatos fue el día 4 y se establece que el rango de presentación de los síntomas en este estudio es del día 3 hasta el día 7. Y también el intervalo promedio del inicio de los síntomas en la madre y en el recién nacido fueron de 5 de 5 días, y el rango que se estableció fue de 3 a 5 días. Y la clínica que se encontró en los neonatos fue de fiebre, 79%, el dolor, todos los neonatos tenían dolor. El rash se presentó de manera importante en un 82% y el edema periférico en un 58%. Bueno, estas son mis referencias bibliográficas. ¿Preguntas? Quisiera que algún miembro de nuestro público que tenga mayor experiencia que el que les habla dentro del tratamiento, inclusive de las presentaciones clínicas de esta infección en neonatos, nos pueda compartir alguna información.